Aquí lo preocupante y lo que hemos encontrado es que en los primeros estudios que hemos hecho a nivel de microplásticos, encontramos microplásticos incluso en la cuenca alta. La mitad de lo que va al agua oceánica se trata de plásticos de un solo uso, que en Panamá, gracias a la Ley 187, progresivamente han salido del mercado y por lo tanto del consumo general. Otros reducidos porcentajes de los desechos se relacionan con los artículos utilizados en las faenas pesqueras, lo cual es otro problema a atender por los propios beneficiarios de los litorales. En escalas más bajas están los residuos que no se fabrican del plástico. Realmente Panamá en la región ha dado pasos importantes en la reducción de los plásticos de un solo uso. La Ley 187, en el corto plazo estamos viendo los resultados. En principio, lo que pensábamos que era difícil, reducir plásticos, algo tan sencillo como el tema de las envolturas de la ropa en la lavandería. Una tortuga puede encontrar la muerte si sufre atascos y por lo tanto dificultades para la respiración. Por otra parte, las aves marinas ya están consumiendo plásticos y se estima que para la mitad de este siglo no habrá especie que no haya ingerido estos contaminantes. Algo muy importante es poder entender la importancia que tienen las acciones como reciclar, reducir, reutilizar, pero más que nada hacer mucho énfasis en rechazar este tipo de plásticos de un solo uso que al final usamos en un momento y luego toman cientos, si no miles de años en descomponerse y quedan ahí contaminando y afectando nuestros ambientes y nuestra biodiversidad. Entonces, es muy importante tener este tipo de iniciativas que nos ayuden a tener estas guías, este mejor camino, o un camino más claro para poder alcanzar los objetivos, que es obviamente reducir la contaminación y tener un ambiente más limpio. En el tiempo que ha visto este gráfico, ya el equivalente a un camión compactador, similar al que recoge los desechos en nuestros vecindarios, ha vertido una montaña de productos de plásticos en algún mar y de esta forma, más de 2/3 afectan a la fauna oceánica. La disposición final de los desechos merece drásticos ajustes. Pero es que no tenemos tiempo. Es que el mayor problema de contaminación en el planeta es precisamente producto del plástico de un solo uso. Y hay todavía mucha gente y muchas empresas resistiéndose a eso. Por ejemplo, un caso, que a pesar de que el carrizo todavía no ha entrado en la implementación, ya casi cada vez más vemos menos carrizos en los locales. La Ley 187, que reduce los plásticos de un solo uso, nace con una campaña que muchos recordarán, la campaña Sin Carrizo Porfa, de la cual inicié antes de este periodo como diputado, una campaña ciudadana, y que se fueron sumando muchas personas, ambientalistas, ONGs ambientalistas, medios de comunicación, restaurantes, entre otras. Fue creciendo y ese trabajo en equipo ayudó a crear conciencia. Confundidos sobre su forma y color entre peces y otras especies, 3 de cada 5 de estas han succionado alguna forma de plástico. Estos podrían llegar a nuestras mesas si de pesca de subsistencia se trata. Con esto se confirma que al cabo de un cuarto de siglo podría haber más plástico en el mar que fauna en general. La labor que realiza la Autoridad Nacional de Aduanas a efectos de hacer cumplir la normativa en este tema para evitar la importación y comercialización de productos de plástico de un solo uso juega un papel importantísimo. Poder identificar estos productos y poderlos encontrar dentro del proceso de importación y así evitar que los mismos sean importados al territorio nacional. Ese es el primer paso. Pueden parecer una brusca en el mar, pero si una bolsa no degradable lo llevan las corrientes a las bahías, una bolsa, por ejemplo, podrá estar allí tras 55 vueltas de la Tierra al Sol. Un vaso, 70 años, un carrizo por un siglo, y contando para los cubiertos plásticos y las botellas, por nombrar solo algunos que no son biodegradables.
Al final sabemos que mucha parte de estos plásticos se convierten en microplásticos que se tragan la fauna marina y revierte en la comida y los alimentos nuestros, que posteriormente pueden ser causa de enfermedades. O sea, todo eso se está analizando. Entonces es fundamental ir avanzando en esa transformación progresiva para los siguientes pasos. Ahora el 1 de julio inicia una segunda parte que tiene que ver con el plástico de los huevos. El año que viene, en diciembre, ya tiene que ver con los carrizos. Los números no mienten. Una cifra que supera los 150 millones de toneladas de plásticos están en los diversos océanos del planeta. Y esto va en aumento con el pasar de los tiempos, debido a que sigue llegando entre 4 y 12 toneladas más a las aguas anualmente. Para nosotros el proyecto, además de la estructura que vemos hace un momento de Wanda y de la embarcación, es importante y es grato compartir que otra de las cosas que estamos haciendo, Marea Verde, es la investigación. Paralelo al diseño y construcción de Wanda, se desarrolla la investigación de 4 equipos. El primero de ellos estudia lo que es conducta humana y generación y disposición de residuos en las cuencas media, alta y baja del río Juan Díaz. El segundo está haciendo un análisis geoespacial del río, cómo se comporta, dónde se atrapa la basura, dónde están las mayores concentraciones de botaderos y de basureros dentro de la cuenca, utilizando drones y imágenes satelitales. Los temas ambientales en el planeta son ahora de vida o muerte. Para mí siempre lo fueron. Desde que fundamos Ancon en 1985, ya veíamos que el planeta, a menos que se tomaran medidas concretas en cuanto a temas de energía limpia, emisiones de carbono, conservación de nuestros bosques, cuidado y conservación de nuestros océanos, de nuestros ríos, fuentes de agua, a menos que se cuidara nuestro entorno, íbamos a tener problemas graves los seres humanos. Sí, digo, ha sido no solamente una medida aquí a nivel nacional, ha sido una medida mundial, porque ya la población se está dando cuenta, nuestros científicos han observado el deterioro ambiental, ¿no? Ya no tenemos todos aquellos animales que teníamos con nosotros, sino que muchos han venido desapareciendo, muchas especies animales han venido desapareciendo. El problema ya no es el plástico, ahora es la contaminación, porque todavía no hemos aprendido a disponer de los desechos. El problema que tenemos con la basura cuando vemos es la disposición de los desechos. No hay disposición de desechos y el plástico entonces sí que demora más de 100 años en diluirse o en desbaratarse frente a otros recursos que hay. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como consumidores? Bueno, en primera instancia, contribuir a la no contaminación, a la protección del medio ambiente. Y el sistema está diseñado, y por eso van a ver que es bien robusto para cargar hasta 400 kilos, así que no debería ser un inconveniente. Además de neveras, también usualmente vemos sofás que también pueden flotar en algunos casos, puertas, materiales de construcción, tablas y este tipo de materiales que realmente no hace sentido verlos en la basura de un río porque todavía tienen algún valor si se reutilizan o se venden o se comercializan. Entonces es un síntoma de que la población desconoce o no busca soluciones de cómo valorizar estos materiales una vez que pierden un uso inmediato. Nosotros, como también somos productores de bolsas plásticas, entendemos eso. Nosotros le damos una opción al consumidor, pero el producto no es el que realmente contamina. El que realmente contamina es la mentalidad del cliente, ¿cierto? Es saber disponer el material que se utilizó y darle un final o una economía circular a estos productos. Obviamente, es muy difícil entrar en la mente de cada uno, entonces hay gente que tendrá y lo tira a la basura, las bolsas, entonces ahí es donde está el problema y se va volviendo un problema mundial.
esta nueva ley que limita el uso de plásticos de un solo uso es muy positiva. Sin embargo, también debo decir que el éxito de esta ley fue la consulta, porque se consultó a los industriales, a los comercios, a los ciudadanos de a pie, a los usuarios, a toda la comunidad, y hubo un consenso para que esta ley se diera sin causar traumas ni en la industria ni en el comercio. Lo importante es que todos los ciudadanos ahora nos involucremos en la implementación de la ley y en hacer de los plásticos de un solo uso una historia del pasado. Ya la ley llegó al término en donde se tiene que cumplir y definitivamente que ahora podemos evidenciar cómo hay otras alternativas a estos productos y es una gestión de cambio, es aceptar los cambios, buscar con creatividad otros artículos, otros materiales que puedan hacer las mismas funciones sin tener la necesidad de hacerle daño al medio ambiente. Por tanto, nuestro deber es realmente procurar en los puntos de entrada al territorio nacional que estas mercancías, estos plásticos de un solo uso no ingresen. Pronto estaremos llevando también este tema del reciclaje a las escuelas. Este era un proyecto que teníamos desde que inició esta administración, pero lastimosamente no contábamos con la pandemia. Esto dio al traste ese proyecto, pero ya estamos nuevamente entrando en eso con el Departamento de Fomento a la Cultura, que es un departamento que se dedica a ver lo que es el tema de reciclaje como tal, a nivel de instituciones, a nivel de comunidades y a nivel de escuelas. Uno de los enfoques principales de esta ley es precisamente la reducción. Cuando nosotros vemos o escuchamos de las diversas R's, reciclar, reutilizar, reducir es la primera. Entonces lo que se busca es ir reduciendo nuestros residuos. Una persona que está en su casa y tiene una montaña de basura, si la persona se decide y se dispone a reducir o a reciclar, lo que va a ir acumulando va a ser cada día menos. Entonces ese es el comportamiento que queremos ir promoviendo, un comportamiento de sostenibilidad en lugar de estar simplemente descartando las cosas, en lugar de utilizar plásticos de un solo uso que no se van a reciclar. Entonces esa es una de las intenciones de esta ley. Esta ley incluso establece un plan estratégico de reducción de plástico de un solo uso a nivel nacional y ya no solo con estos 10 artículos, es tratar de reducir la cantidad de desechos que vemos cada día en las ciudades, o sea, es algo que nos invade y la basura, la principalmente basura que ya los océanos, es la basura plástica. Entonces, esta ley ha tenido un impacto significativo que se suma a la ley de reducción de bolsas plásticas por temas reutilizables. Entonces, estamos encaminados hacia una cultura que dejemos de desechar estos plásticos y podemos pensar creativamente en otro tipo de materiales, en reutilizar, en evitar esta gran cantidad de desechos que llegan a los océanos. Lo positivo de esto, por ejemplo, un caso, que a pesar de que el carrizo todavía no ha entrado en la implementación, ya casi cada vez más vemos menos carrizos en los locales, gracias a una campaña de sin carrizo por favor. Entonces esto la ley lo viene a fortalecer. Las bolsitas que protegen la ropa de la lavandería ya no lo vemos, ya desaparecieron, eso ha sido positivo. Bueno, definitivamente que este tipo de leyes nos guían en una dirección correcta, estamos un paso más cerca a lograr nuestros objetivos de disminuir la contaminación. En nuestros proyectos podemos evidenciar la cantidad de plásticos que estamos consumiendo y desechando, más que nada de una manera incorrecta que llegan a contaminar nuestros ríos, nuestras costas, nuestros mares. Así que definitivamente que estas leyes que nos ayudan a reducir este consumo es algo muy positivo. Llamamos la atención de la ciudadanía producto de que, además de hacer un daño directo al consumidor, también estamos haciendo un daño al ambiente. Tenemos que considerar que nosotros dependemos del ambiente que nos rodea. El ser humano depende del ambiente que está alrededor suyo. Si nosotros tenemos un ambiente totalmente contaminado,
vamos a ser personas enfermas. Y eso es lo que no se quiere. Queremos que nuestra población sea una población sana. Bueno, la verdad que para nuestra comunidad pienso que muchos están dispuestos a apoyar a todas las leyes nuevas o los reglamentos nuevos que lo expone el gobierno para, como presidente de la Sociedad Fallén, y nuestra comunidad están dispuestas a cooperar y apoyar a todo que ponga el gobierno. Es importante hacer una transformación curricular también, para que desde la infancia, la premedia y a la media sepan cómo reciclar, qué es lo que hay que reciclar, la manera en que hay que reciclar, dónde se recicla. Todos tenemos la responsabilidad y la obligación para con nuestro medio ambiente y para nuestro futuro de hacer el trabajo de evitar la contaminación. Este mejor camino, un camino más claro para poder alcanzar los objetivos, que es obviamente reducir la contaminación y tener un ambiente más limpio. Hace falta también accionar político efectivo por parte de nuestros funcionarios, tanto locales como nacionales, para que tengamos una ciudad limpia y un país limpio. Este tema de la contaminación y la basura no es responsabilidad de la autoridad solamente, ni de las empresas solamente, ni de las organizaciones ambientales limpiando playas solamente. Es responsabilidad de todos nosotros. Es más, empieza por cada uno de nosotros. Cuando un turista llega a Panamá, vea no solamente un país que tiene grandes edificios, que tiene una gran economía, pero que también vean que Panamá es un país limpio. La constancia a veces obedece precisamente a la conciencia. Ya era hora que pudiésemos hacer esos cambios con tiempo y no que se hicieran los cambios en los países del primer mundo y llegaran 20 años después. Hacemos un llamado a nuestra población que contribuya con ese cuidado al medio ambiente, que sigamos aportando desde nuestras casas. 300 años, 500 años, entonces ya tenemos que hacer algo, porque el planeta no va a durar tanto si no ponemos de nuestra parte. Es positivo las acciones que continuamente está realizando nuestro gobierno nacional para poder generar un impacto positivo en el medio ambiente. Específicamente con esta ley buscamos minimizar el uso de plásticos de un solo uso para acciones cotidianas. A un año de la implementación de la Ley 187, de 2 de diciembre del 2020, que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso, nos sentimos satisfechos del gran trabajo realizado por las distintas dependencias del Estado, encargadas directamente de la reglamentación de la ley, para que todos estemos claros de lo que es permitido y qué productos se pueden comercializar. A partir del 1 de julio del año 2022 empieza la segunda fase de la ley, en la cual deben realizarse cambios en los empaques plásticos para huevo, revolvedores plásticos, platos plásticos desechables. Y nuestro equipo de trabajo ha logrado plasmar un documental, opiniones de distintas fuentes informativas y actores directos que tienen que ver con la eliminación de plásticos de un solo uso.